Está con nosotros Facundo Jaime. Facundo Jaime es vocero del Observatorio Vial de Secaitra, que es la cámara que nuclea a todas las empresas argentinas que producen software vial, ¿no? Hay ahí algunos puntos para destacar, como la necesidad de alcanzar una ley de alcohol cero, ¿no? No parece un dato menor este. No, para nada. Aquí, Facundo, te saludamos, Martín Jáuregui, Ulises Papalardo, que está en Ushuaia, y yo que soy la Colo Merino. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, Colo, Martín. Un placer. ¿Cómo va, Facundo? ¿Cómo va? Bueno, contanos en principio por qué hay un día en el que se celebra justamente la seguridad vial. ¿Cuál es la importancia que tiene? Bien, el día 10 del corriente se celebra el Día de la Seguridad Vial porque allá por el año 1945, mediante una ley, se modificaron todas, mentira, no todos, sino que varios sentidos de circulación de muchas de las calles de nuestro país. Entonces, te doy un dato de color inclusive. El día anterior, por una cuestión lógica, como era algo tan importante de todos los diarios de gran tirada de aquel momento, obviamente lo publicaron para noticiar a toda la ciudadanía. Entonces, el día anterior, que fue el 9, también se instituyó, que es el Día del Periodista de Tránsito, porque el día anterior fue donde, digamos, explotó la noticia en los diarios y donde se masificó esta información que estoy comentando con respecto al sentido de circulación, que obviamente era súper importante que todos entiendan porque traía un cambio súper importante en la ciudadanía de aquel momento. Qué buen dato el que nos das, y aprovechamos entonces para saludar, aunque sea a través de este medio, a Romina Wiener, que es nuestra informante todos los días aquí en La Folclórica, ¿no? Sobre lo que sucede en las calles, en la cotidiana, lo mismo que Ernesto Arriaga, ¿no? Son referentes ya para nosotros y saber cómo están las cosas en la calle. Mirá qué dato. Totalmente, es muy... también déjame saludarlos a mí, que el día de mañana es su día, que seguramente desde su función, que tan importante es, también aportan a tratar de mejorar la seguridad vial, insisto, en su rol. Yo creo que todos los que escuchamos radio y hoy hacemos radio, jamás olvidaremos aquel torre de tránsito, ¿no? O sea, desde allí ver la importancia que tiene saber cómo está el tránsito en cierto momento del día, sobre todo a la ida y a la vuelta, como se dice en la radio también, porque tiene que ver no solamente con la comodidad del que maneja, sino con que hay una mirada sobre lo que significa manejar, sobre lo que significa ser un buen conductor en las calles, en las avenidas, cumpliendo con las normas de tránsito, que muchas veces no se cumplen. Y digo esto porque sé que vamos a tocar un tema que es bastante, no polémico, pero sí atractivo, en función de que muchas personas consideran que, primero, una cosa que yo escuché alguna vez en una encuesta, Facundo, los argentinos tenemos una autopercepción de que manejamos muy bien, y no es así, sobre todo en las grandes ciudades. Y lo otro, que no es tan peligroso el alcohol en menor medida a la hora de manejar, cosa que tampoco es así, ¿no es cierto? Totalmente. Me monto un poquito en tu introducción y déjame hacerte una mínima corrección. Dale. No tenemos que mirarnos como conductores, porque nosotros somos conductores, pero también somos peatones al mismo momento. Es cierto. Hay que pensarnos como sujetos de la seguridad vial, y que en el rol que nos ocupe en el momento del día en el que estemos, es muy importante que, a ver, yo por ejemplo, que soy conductor tanto de moto como de vehículo, sin duda mi atención, mi responsabilidad, todo varía dependiendo si estoy bajo estos vehículos que nombré, sobre los vehículos que nombré. Entonces acá lo importante es tratar de tener la actitud, la atención y la responsabilidad que conlleva el rol que estemos ocupando en el momento que querramos describir. Es muy interesante lo que decís, y esto viene a colación también de ser peatón y, ¿sabes qué? Ser ciclista, que es otro tema. Totalmente. Es interesante saber por dónde anduvieron
las consultas, ¿no? Sé que además hay este proyecto que acabo de mencionar, este proyecto de alcohol cero, el Ministerio de Turismo también estuvo trabajando en ciertos proyectos hacia el Congreso. ¿Cuáles son las referencias que aparecen cuando ustedes empiezan a investigar y hablan con la gente que circula por la calle, ¿no? En la cotidiana, digamos. Bien, en principio, llegan? sí, en principio nosotros hace algún tiempo ya hemos hecho alguna consulta con respecto a cómo percibiría o recibiría la ciudadanía una modificación en la ley nacional que llevase la tolerancia del alcohol a cero. Acá y también un poco montándome en la introducción que hizo Martín, lo que sí hay que dejar claro que esto está científicamente comprobado y que no es una cuestión subjetiva de quien les habla con respecto a este punto. El alcohol tiene efectos que pueden ser mayor o menores, dependiendo obviamente cuánto se beba, pero desde la primera gota. Es decir, yo bebo alcohol y por más de que quizás el primer efecto que se note no tenga repercusión directa sobre mis reflejos o sobre la utilización de mis 5 sentidos, yo bebo alcohol y ya mi frecuencia cardíaca cambia, mi respiración cambia, mi tolerancia a la luz también puede cambiar dependiendo de la gente. Es decir, hay un sinnúmero de factores que sin duda hacen pensar que una modificación en la ley llevando la tolerancia a cero, sin duda, podría disminuir números tan críticos. A ver, yo les voy a dar un dato que realmente hiela la sangre, y es que la muerte por ingesta de alcohol en siniestros de tránsito es la principal causa de muerte en menores de 30 años. Es decir, es un dato que nosotros no podemos descuidar, no podemos descuidar de esa forma a la juventud, no podemos hipotecar de esa manera el futuro. Sí. Facundo, repetilo, por favor. Entonces, la primera causa de siniestro vial, ¿no es cierto? No, la primera causa de muerte en menores de 30 años. Sí. En el país son siniestros viales causados a causa de la ingesta de alcohol. O sea, está todo dicho ahí. No hay mucho más que ver. Voy a dar otro dato más que por ahí también puede llegar a ser bastante ejemplificativo, que es que cerca del 40%, en realidad el número es alrededor del 34 o 32, de los siniestros de tránsito mortales que tienen víctimas fatales, de la totalidad de los que suceden en el país, son a causa de la ingesta de alcohol. Entonces, ya ni siquiera estoy ahora tratando de hablar de menores de 30 años, sino que en general, de las 6.000 muertes que se venían registrando hasta el año 2009, el año 2020 no lo contabilizo en las estadísticas porque por las restricciones de circulación, realmente la disminución, si bien ha sido realmente muy importante y valoramos que los números desciendan significativamente como significaron, la realidad es que es muy complicado realizar un análisis, siendo que medio año la circulación estuvo realmente muy disminuida. Pero el punto es que de las 6.500 muertes que se registraron hasta 2019, cerca del 35% de ellas son a causa del alcohol. Entonces, realmente no poner el foco sobre la problemática y tratar de abordarlo. A ver, después la tolerancia quizá la disminuyen, no la llevan a 0, la llevan a 0,2. Permítanme un segundito, perdón que en la vorágine de la entrevista no lo mencioné. Dale. Hoy la tolerancia es 0,5 para el común de los conductores, 0,2 para motociclistas y 0 absoluto para conductores profesionales. Entonces este último dato quiere decir que el 0 ya existe en nuestro país. Es decir, que habría que ampliarlo. Yo lo que quiero decir es que acá a nivel legislativo, como recién decían, desde turismo, lo importante es que el tema esté sobre la mesa. Luego la resolución o cómo se trate de avanzar puede tomar variadas medidas o variadas formas, pero acá lo importante es tratar de no esquivar, identificando la problemática para tratar de disminuir estos números que son realmente escalofriantes. Facundo, ¿hay provincias que ya tienen esta implementación del alcohol cero? Sí. Hay provincias del norte que son provincias enteras, que serían casos testigos, pero a ver, porque después empieza también el tema, que la idiosincrasia en el norte es diferente a la de capital. A ver, en provincia de Buenos Aires también tenemos municipios que han modificado sus ordenanzas municipales y han llevado a cero el alcohol. Caso de Moreno, caso de Mar del Plata, es decir, no es tan lejano, no es que tenemos que ir a Salta o Jujuy, sino que esto a nivel local también se puede replicar. Lo que quiero decir es que hay casos testigos que avalan que la disminución a lo largo del tiempo también sucede. Obviamente esto también conlleva mayores controles, conlleva otra serie de tareas que hay que también implementarlas y ver cómo, ¿no? El dato de Mar del Plata es conocido, yo creo que incluso se intentó y se intenta llevarlo a todo el partido de la costa, y me imagino que en muchas ciudades donde el turismo está
como industria y donde hay un montón de tránsito, no estaría mal empezar a darnos cuenta que esta causa de muerte es justamente esta pérdida mínima. Por más mínimo que sea la pérdida de concentración, la posibilidad de accidente está ahí, ¿no? Sí, totalmente. Además, también hay que aclarar varias cosas, ¿no? Aquí uno no está tratando de atacar a la industria de la bebida alcohólica, ni mucho menos. Simplemente estamos tratando de disociarlo de la conducción. Entonces, lo que quiero decir es que independientemente de que siempre cuando se trata de abordar alguna modificación legislativa del tema que sea, hay, cuestiones indirectas que atender. Lo que quiero decir es que realmente los casos testigos han sido muy ricos con respecto a tratar de recabar experiencia. En el caso de Mar del Plata, como bien decís, es un municipio que vive del turismo, que la industria nocturna, obviamente no en pandemia, es muy muy importante. Entonces la realidad es que lo ideal sería tratar de llegar a la gente lo suficiente como para que sepan que los planes de conductor designados también tienen una plena efectividad, cuidarnos entre todos. Claro. Es decir, hay otras medidas alternativas, pero la realidad es que el argentino es duro, eso también lo reconocemos, tenemos nuestras bondades, pero también tenemos nuestros defectos. Entonces, la verdad es que tratar de abordar la problemática, sea del ángulo que sea, a mí me parece que es constructivo y que seguramente nos va a llevar a un mejor lugar. ¿Sabés que me quedé pensando en eso que decías, que muchos ponen como excusa que la idiosincrasia del norte no es la misma que la de Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Si así fuese, bueno, copiemos lo bueno en todo caso. Totalmente. Claro. Copiemos lo bueno, imitémoslos, por favor, ¿no? Abramos nuestras cabezas y aprendamos de los que saben, de los que entienden que de verdad es muy difícil controlar, porque por otro lado, se ha escuchado muchas veces, bueno, hasta una copa de vino se traduce en determinados gramos de alcohol en sangre, pero cada persona es diferente, cada organismo es distinto, es muy difícil controlar exactamente con exactitud hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, seamos sinceros, es una provocación más a todas las que ya hay de por sí, ¿no? Porque ni siquiera me metí en esto de los celulares y los otros distractivos que deben aparecer, calculo, y que también ustedes deben analizar desde su lugar, ¿no? Totalmente. Acá, Colo, mira, doy también esto a forma ejemplificativa, simplemente es una cuestión de enumerar, porque con respecto al alcohol en sangre, a los test de alcoholemia, hay mucho mito urbano, ¿no? Pero la verdad es que lo que vos decís no puede estar más encaminado a cómo es en la realidad. Te voy a agregar a lo que vos decías de que todos somos distintos. A ver, yo soy una persona, yo soy un masculino de 1,80 m, que pesa unos 110 kilos. Claramente la cantidad de litros que tiene mi cuerpo no tiene relación con lo que puede tener una persona de sexo femenino que mida 1,50 y que pesa 60 kilos. Entonces, el alcohol, es decir, en la medición, lo que se toma en cuenta es la relación de lo ingerido con con los litros de alcohol de sangre que tiene esa persona. Entonces, si a eso le sumamos un mal descanso, le podemos sumar exceso de actividad física en el día, es decir, hay muchos otros factores, la fatiga, el mal descanso, que también merman en los sentidos y en las consecuencias del alcohol, que obviamente, por más que porque también está esto de, bueno, pero a mí 2 copitas no me hacen nada, me tomo 2 vinos, no pasa nada. Entonces eso también hay que desmitificarlo y echarlo por la borda y pensar en que el resto de la ciudadanía puede ser mi mamá, mi esposa, mi hijo, mi familia. Entonces hay que tratar de también ejercitar un poquito esto de la empatía, y de que a mí no me hagan nada dos copas de alcohol no implica que yo pueda poner en riesgo la vida propia, porque por ahí ando con mi familia en el auto, pero también la ajena, ¿no? Sí, Facundo, y además yo creo, como primero agradeciéndote la nota y un tema que es importante e interesante para todos, porque todos de alguna manera estamos involucrados, como dijiste, como peatones, como conductores, tanto sea qué vehículo o cual. También me imagino que debe haber una forma de capacitar o meter cada vez más información a las autoridades de aplicación, en este caso la policía, para que haya una información y no sea simplemente la restricción del manejo, ¿no? Si no, no tiene sentido, se construye también cuando esa autoridad puede decir, mire, usted va a quedar acá por esto y esto. Yo, a ver, si bien comparto, yo voy a marcar una mínima diferencia. Yo creo que donde hoy estamos parados, donde hoy Argentina está parada, si bien obviamente la capacitación a autoridades es moneda corriente y es algo que sucede, porque a mí me consta desde nuestro lado, desde Secaitra, realizamos este tipo de capacitaciones a funcionarios. Yo creo que a nivel masivo, a nivel país,
Lo que sí podría llegar a marcar una diferencia completamente absoluta en generaciones futuras tiene que ver con hacer alguna suerte de plan nacional de educación, sí, pero orientado a los jóvenes que están finalizando el secundario, porque son quienes están más próximos a tener edad para sacar su primer licencia. Entonces cuarto, quinto y sexto, ponele, cuarto, quinto y sexto. Exactamente. Entonces, claramente focalizando la atención en esa edad, de alguna manera filtramos y hacemos que cuando todavía la gente no tiene los vicios que después le solemos tener en la conducción o en la vida de peatón, tratamos de purgarlos un poquito y tratar de encaminar la cuestión. Ahí me parece que podría marcarse una diferencia realmente importante. Qué bueno todo lo que estás diciendo, Facundo, te agradecemos un montón este contacto. La verdad es que nunca está de más, muy por el contrario, repensarnos y aprender y tratar de mejorarnos, ¿no? Día a día. Y además me quedo pensando, a ver si ustedes comparten lo mismo, ¿no? Sobre el cierre de esta charla, que lo que nos viene pasando en el aprendizaje de una pandemia como la que estamos atravesando, esta cuestión de dejar de ser egoístas, de cuidarnos a nosotros, pero también entender que estamos cuidando a los demás, sucede salvando las distancias entre los peatones, entre los conductores, entre la sociedad que sale a la calle, ¿no? Si nos cuidamos nosotros, si no bebemos, si el alcohol es cero de verdad, seguramente vamos a poder cuidar también más a los que nos rodean. Sin duda, Colo, la realidad es que, de hecho, este tipo de reflexiones han sido, de mi parte, muy expuestas en época de pandemia, porque a ver, yo lo hablo desde mi punto de vista. Yo en mi vida pensé que iba a tomar con tanta naturalidad ponerme el barbijo, higienizarme las manos con la habitualidad que lo hago. Es decir que por fuerza mayor, lamentablemente, he tenido que modificar conductas y adaptarlas a la nueva realidad. Entonces, siempre es interesante pensar cómo esto mismo se podría llegar a aplicar a la seguridad vial y estos vicios, estos pequeños defectos, estas faltas que solemos tener como conductores, peatones, ciclistas, son interesantes reverlas porque, insisto, estamos en una época de transformación, de cambio de conducta, que nunca estaría mal tratar de aplicarlo también a la seguridad vial, ¿no? Gracias, Facundo, un abrazo fuerte. Otro para ustedes, un saludo grande, Colo y Martín, y muchas gracias por la buena predisposición. Hasta luego. A vos. Conversamos con